Bienvenidos al Casino Obrero de Béjar. Poca gente, pero bueno, quita y buena, pues qué es lo que importa. Pues bueno, hoy va a haber un diálogo entre Iván Parro, el antecesor mío, fue presidente del casino, tuve el honor de sustituirle a él, y Luis Rosso, escritor. Luis Rosso nació en Moraleja, en Cáceres, en 1988. Estudió filología hispánica en la Universidad de Salamanca y filología inglesa en la Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en literatura española e hispanoamericana. Ejerce como profesor de lengua y literatura. Sus dos principales libros, Aguacero 2016 y 2023, y Primavera Cruel 2018. Iniciaron una saga de novela negra ambientada en el franquismo y protagonizada por el inspector Trevejo, que ha continuado con Todos los demonios 2021. Durante la nevada del 2020 ganó el certamen literario en castellano, Ciudad de Villarreal 2020. El crimen de Malladas está siendo un éxito de ventas y críticas. Y luego Iván Parro, ya le conocéis todos, es madrileño de nacimiento, aunque vive en Béjar. Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como responsable del aula multimedia en Moratalá, Madrid, y formador durante 5 años, impartiendo talleres y charlas relacionadas con las nuevas tecnologías, Internet, ciberseguridad y ofimática. Como escritor ha obtenido algunos premios y ha sido finalista en más de un centenar de concursos literarios. Es autor de libros centrados en la ofimática o la búsqueda de empleo, pero de libros de poesía, latidos de vida, palabras, letras desde el alma, las pirámides irregulares del cariño, la lacra de mata los sueños, el canto alegre de los jilgueros, que es el último que presentaste aquí, y al abrigo de tu sombra. Y en 2020 fue agraciado con el Premio Literario Mundial Golden Aster Bock en la categoría de poesía. Y os dejo con ellos, que nos van a tratar del género de literatura, de novela del género negro, y yo creo que vamos a pasar una velada buena con ellos dos. Así que os dejo con ellos. Pues gracias en primer lugar a Paco y al Casino Obrero por dejarnos realizar esta actividad aquí. Gracias al Centro de Estudios Bejaranos por seguir trabajando tan intensamente y tan incesantemente a favor de la cultura bejarana. Ojalá que lo sigamos haciendo así, lo sigan haciendo así. Y por supuesto, gracias a Luis, que es un honor realmente para mí poder compartir este rato de literatura y de libros contigo. Y bueno, máxime siendo poeta, no siendo un novelista como tú, y máxime en un campo en el que no me encuentro en ese sentido. No he escrito ninguna novela todavía, aunque bueno, hay una proyección, y de alguna manera pues para mí es un placer poder compartir este rato contigo. Añadiendo a lo que decía Paco, también tengo que decir que de momento Luis, como todos sabéis, tiene publicadas 5 novelas, y entre los reconocimientos que ha recibido, por ejemplo, está el premio Tuber Melasnoporum en el Festival Morera Negra a la mejor novela negra de autor novel del año 2016 por Aguacero, nominado a mejor novela negra por el Jurado de Valencia Negra 2017 por Aguacero, nominado al premio Pata Negra a la mejor novela negra publicada de marzo de 2017 a marzo de 2018 por el Congreso Novela y Cine Negro de Salamanca por Primavera Cruel, su segunda novela de esta trilogía, ganador del certamen literario Ciudad de Novela de Villarreal, como decía Paco, en el año 2020 en la categoría de castellano, y nominado al premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género criminal en castellano por la Semana Negra de Gijón.
Como todos sabéis, desde el año 2021 es el comisario literario del Festival de Novela Negra Gata Negra, que se celebra en agosto en Moraleja y en otros pueblos de la Sierra Gata. Y actualmente es profesor en Piedrahita, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí sobre todo y principalmente para hablar de la trilogía que comenzó con Aguacero en el año 2016 y voy a hacer un breve resumen de algunas de estas novelas y luego pues te voy a hacer alguna pregunta respecto a ellas y pues bueno, vamos a ver qué va surgiendo, ¿verdad? Aguacero, como decía, nace o se publica en el año 2016 y el resumen sería el siguiente: hay 4 muertos, no vamos a hacer muchos spoilers, vamos a contar hasta exactamente lo que podemos contar, que son 2 guardias civiles y un matrimonio en un pueblo de la Sierra de Madrid donde se está construyendo un pantano. La investigación de estas muertes se encarga al inspector Ernesto Trevejo, que se va a encargar de destapar odios, secretos e intereses ocultos. A mí, haciendo la investigación de tu novela, me han llamado la atención 2 opiniones respecto a esta novela, y que son las siguientes. Aguacero cumple maravillosamente el primer mandamiento de la novela negra. Atrapa y entretiene al tiempo que denuncia cómo era la España de los años 50. Y de esto doy fe porque la he leído y doy fe de ello. Y también está una cuidada ambientación histórica, una escritura de calidad, magníficos diálogos que dotan de especial agilidad al relato, una atractiva pareja protagonista y un sutil sentido del humor que recuerda a ratos a Eduardo Mendoza. Una gran novela negra. Primavera Cruel, que es la segunda, aparece en el año 2019. En este caso hay un hombre que aparece muerto en la entrada del Monte del Pardo, que la policía cree que intenta atentar contra Franco, aunque la aparición de un segundo cuerpo en otro lugar da un giro radical a toda esa investigación y establece esa conexión que une a ambos. ¿Cuál puede ser? Pues les dejamos a los lectores para que lo averigüen. Y Todos los demonios, que es la última, de momento, ¿no? De momento, novela del inspector Trevejo, se publicó en el año 2021, se presentó aquí en Béjar en diciembre del año 2021 en el convento de San Francisco, junto a un miembro del Centro de Estudios Bejaranos, Ignacio Coll. Podéis ver la entrevista que tuvieron dentro del canal de YouTube del Centro de Estudios Bejaranos, y aquí en este caso hay un alto cargo de una institución pública alemana, el Instituto Goethe, que es salvajemente asesinado en Madrid en verano de 1960. Y, lógicamente, la investigación se le da al inspector Trevejo, quien, acompañado de una misteriosa profesora norteamericana, rastrea esa clave del crimen a través de un cuadro expuesto en un museo de Múnich y, pues, sucede una serie de cosas en un tema, yo creo, bastante peleagudo, vamos a decirlo así, y luego hablaremos de él, como es los fugitivos nazis refugiados en territorio español desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Quería destacar unas opiniones que hicieron algunos de los lectores de Todos los demonios, que dice: con Todos los demonios, Luis Rosso se consagra como uno de los más firmes valores de la novela negra nacional y teje una trama vertiginosa de venganzas personales, miseria moral, intereses económicos, antiguos odios y amores soterrados, en los que vuelve a brillar su prosa incisiva, su ironía, su precisión y el exquisito cuidado en la ambientación histórica. Claves todas que todos los lectores de esta trilogía, pues, lógicamente ven. Y te quería empezar a preguntar, pues, por la primera, ¿cómo surge Aguacero? Bueno, primero, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien, no? Sí. Sí. Pues buenas tardes a todos, gracias por invitarme, gracias Iván y Carmen de la gestión, al director de la PACO, al director del casino. Como ha dicho Iván, pues ya he venido alguna vez a presentar algo. ¿Me escucháis? Un poquito más alto. Sí, esto está por mucho. Si puede ser. Sí. A ver, ¿ahora? Sí. ¿Mejor ahora? Vale. Decía que, como decía Iván, que ya he venido un par de veces a presentar libros. Vine a presentar el tercero, Todos los demonios, y El crimen de Malladas, que es mi último trabajo, que no es de la trilogía de Trevejo. Y eso pues, me hace mucha ilusión, porque ya al final pues llevo ya casi, creo que vine a vivir en la Béjar en 2020, por tanto llevo ya 4 años viviendo aquí en Béjar, así que bueno, van pasando los años, parece que no, pero van pasando. Y bueno, pues Aguacero, que es la primera novela, que como decía Iván, se publica en el año 2016
pero se reedita este año, por eso estoy un poquito en medio promoción, porque es Aguacero la primera. Esta es la edición que ha salido ahora en noviembre del año pasado, o sea que está todavía en promoción. Y me preguntabas que cómo surge, pues no lo sé, de esta cosa la empecé a escribir con 25 años, ¿vale? Es una novela, la empecé a escribir muy joven. No tenía muy claro, decías antes lo el tema de la poesía, que tú escribías poesía y que no tenías claro o estabas pensando en hacer una novela. Pues yo estaba un poco igual, que yo con 25 años yo había estudiado filología hispánica e inglesa y además había hecho un máster de literatura. A mí me gustaba escribir y escribí un poco de todos, algunos cuentos, pero nunca se me dieron muy bien los cuentos, pero bueno, me gustaba escribir. Y dije, bueno, voy a intentar con la novela negra, que parece que está de moda, ¿no? Parece que a la gente le gusta, ya en 2015, 2016. Y dije, voy a hacer un poquito más complicado y me voy a ir a la dictadura, en lugar de ambientar en la actualidad. En el fondo, la gente no se lo cree, pero es más fácil ambientar una novela en los 50 que en la actualidad, una novela negra, porque quiero decir, los protocolos policiales o la tecnología policial hoy en día es tan sumamente complicada que de hecho hay muchos escritores de novela negra que estudian criminología para escribir novelas. Y hay más menos, y de hecho hay muchos policías que luego derivan a escribir novelas, porque yo creo que hoy en día casi es más fácil ser policía y hacerse novelista. Es más fácil, si quieres escribir, es más fácil que te hagas policía que liarte a investigar por tu cuenta, ¿no? Porque hoy en día la novela negra, a mitad de la actualidad, para que sea verosímil, hay que investigarla mucho, ya digo, todos los protocolos policiales, tecnología y demás. Y al llevármela a los años 50 era como bastante más fácil, porque bueno, podéis imaginar los protocolos policiales de los años 50 que había en España, pues eran un poquito de andar por casa, hasta cierto punto, obviamente hay que saber ciertas cosas, pero bueno. Y realmente por eso, no hay tampoco un motivo por el cual la ambienté en esa época. Yo empecé a escribir sin saber demasiado muy bien lo que hacía, eran 4 muertos, según dices, luego igual aparece alguno más, pero yo empecé a escribir sin tener muy claro lo que hacía, siempre digo lo mismo, que empecé a escribir con 25 años, yo allí en Moraleja, en Extremadura, pasando calor allí en casa en pleno verano, y ya está. Y cuando la acabé al cabo de unos meses, yo pensé que iba a tardar un par de meses o 3, al final tardé 8 o 9 meses, acabé, la mandé a varias editoriales, a varias agencias, me contestó una y al cabo de un mes y me la quiso publicar y ya está. O sea, yo creo que realmente no hay tampoco ningún momento, ninguna epifanía en el que yo diga aquí me voy a poner a escribir sobre esto porque, no, pero bueno, yo estaba como buscando un tema, se me ocurrió y tiré para adelante, mira, pues me invita ahora. Y en algunas entrevistas has dicho que el título Aguacero no te gusta. Sí, ¿Por qué? Me lo preguntaban ayer también, parece que ha hecho mucha gracia el tema y es que, claro, no sé, bueno, vosotros igual os gusta Aguacero, el título, a mí no me gusta nada. Sí, se abre debate porque ayer también lo decía, que me preguntaban a mí en la esencia, en la presentación, y lo digo medio en broma, medio en serio, que para mí me es más fácil escribir 200, 300 páginas de novela que escribir un título. Parece una tontería, pero que al final una novela te pones a escribir, una tienes claro un poco la historia y tal, y va saliendo, aunque te puedes atascar en algún momento, pero más o menos. Y sin embargo, claro, el problema del título, incluso el título y la portada, son 2 temas que muchas veces tienen más importancia que a lo mejor un capítulo o que un personaje de la novela. Y lo entendéis enseguida. Si una novela te has pasado 1 año, 2 años escribiendo y le pones un título que a la gente no le gusta, que no se vende bien, la novela no se vende. O si, porque decía, 2 años trabajando en una novela y le pones una portada muy fea, no está. Pues la novela no se vende bien, como esta. Y si además el título es malo como este, pues la novela se la pega, como esta. ¿Vale? Entonces, quiero decir, es una serie de cosas, a pesar de que esta, para mí, y ya te me harán igual alguna pregunta, de las 3 está quizá la que más me gusta a mí, la que mejor escrita está. La segunda, y pasó sin pena victoria. Esta funcionó muy bien, triunfó bastante, tuvo mucho éxito, ¿no? Esta no se enteró nadie. O sea, yo tengo muchos lectores que esta la leyeron. Esta salió en el diario El País, después se publicó y al día siguiente salió en el diario El País, a página completa, tal. Siempre digo, la primera entrevista la hice en directo en Radio Nacional, que viene un coche a buscar la casa, primera entrevista de toda mi vida, en directo en Radio Nacional de España,
allí en la emisora, en Madrid. Por eso, claro, ahora ya no me pongo nervioso. Y decía, claro, que la primera pues tuvo mucho éxito, se vendió muy bien. La segunda no se enteró nadie, o sea, la publiqué, no se enteró nadie, no se vendió casi nada. Y luego, bueno, vino antes otra durante la nevada, o sea, entre medias aquí habría otra, que no es de la trilogía de Treojo, por eso está aquí, que ya se vendió bastante bien, y funcionó, y está también muy bien. Y luego ya la última, la de Malladas, que no es tampoco Treojo, por eso está aquí, es la que más, junto con esta primera, la que más éxito ha tenido. Pero por eso decía que el tema de un título, una portada, a ver, obviamente no solamente fracasó por el título de la portada, porque temas editoriales no me hicieron demasiado caso, pero decía que un título, una portada te puede arruinar todo el trabajo de un año, de 2 años de trabajo. Y volviendo a la pregunta, el tema del título, yo le puse Aguacero porque era un título para salir del paso, porque no sabía qué poner. Pues Aguacero, como le podía haber puesto, yo qué sé, pues una novela en la que llueve mucho, está todo el rato lloviendo, es como muy ambiental, y le puse Aguacero porque no tenía ningún otro título. Yo pensando que, diciendo, bueno, yo una vez que la tenía firmada con la editorial y demás, yo pensaba que vendría alguien con más sentido común y le cambiaría el título. A la editora le encantaba el título, a mi agente también, a los comerciales y tal también, y yo rogándole a todo el mundo, por favor, cambiarle el título, que es muy malo. No se lo cambiaron, se quedó Aguacero y Aguacero se ha quedado. Y yo digo, yo tengo siempre ese, les digo porque ahora se lleva mucho el título estos de la sangre de no sé qué, los muertos de no sé qué, los crímenes oscuros de no sé qué, del caso Harry Kerber o como se diga, tal. Parece que es lo que... Y está ahí, como Aguacero, en una palabrita, pero bueno, esta se quedó así y bueno, ya digo que a la gente luego sí que le gusta a mí, ¿no? Pero a la gente sí que le gusta. En esto que decías ahora, lo del título y la portada, coincido completamente contigo al 100%, porque es tan importante un buen título para un libro como una buena portada, porque es lo primero que entra por los ojos, lo primero que un lector, lo que un posible lector ve. Entonces, como bien estás diciendo, y la pregunta que te quería hacer es esta: ¿cuál es o qué crees tú que es lo más complicado de ese proceso de creación y edición del libro? Si el título, si el argumento, si búsqueda editorial, si un poco todo, porque para mí, por ejemplo, para mí es todo. Es todo. Es un proceso muy complicado en el cual te das de bruces, digamos, contra todo, pero al final, bueno, lo importante es eso, encontrar un buen título, encontrar una editorial que te dé esa oportunidad y el labor de promoción, lógicamente. Ahí es importantísima la labor de promoción, y yo creo que ahora con las redes sociales, una de las ventajas que tenemos los escritores en ese sentido para promocionar, y tú y yo lo sabemos, es, y algunas de las personas que están aquí también lo saben, son las redes sociales, a través de las cuales podemos compartir, podemos en ese sentido visibilizar nuestro trabajo. Entonces... Bueno, a ver, es complicado todo. Siempre digo que al final, para escribir, parece una tontería, pero es como la gente, si alguien quiere jugar a fútbol, quiero decir, pues aquí en su barrio, ¿no? Con sus colegas, pues ya está, no se tiene que preparar. Pero si a alguien le gusta escribir y quiere dedicarse a esto profesionalmente hasta cierto punto, me refiero a jugar aquí con los colegas en Béjar, pues no te hace falta ninguna preparación. Pero si tú dices, bueno, es que me gustaría estar en algún equipo, a lo mejor de Salamanca, alguna liga, ¿no? O incluso, pues a lo mejor ir subiendo, ¿no? Jugar mejor. Tendrás que prepararte tanto físicamente, ¿no? Entrenar y demás. Por eso digo, el punto -1, yo creo que para empezar es formarse literariamente. Claro, el problema de esto es que tampoco hay ninguna formación específica. Hay por ahí cursos de escritura, que yo nunca he hecho ninguno. Tengo 2 filologías, un máster en literatura, ya creo que bastante tiempo ya. Pero quiero decir, por nada es... un paso -1, lo más complicado quizás es la formación previa, que tampoco tiene por qué ser una formación académica. Hay gente que escribe muy bien sin tener ninguna formación académica en literatura. Pero bueno, leer mucho, prepararse, tema de gramática, hombre, no está mal tampoco saber escribir las tildes y todo esto, ¿no? Las comas. Luego es verdad que la editorial que te ayuda, corrige los editores, es verdad que escriben muy mal, digamos, gramaticalmente, pero bueno, hay un poco de todo. Y digo, el punto -1 yo creo que es que más o menos manejar el lenguaje, porque no es la herramienta de trabajo. Luego está el tema, aunque yo siempre lo pongo un poco en duda, que el tener una buena historia para contar es muy importante, aunque muchas veces menos importante de lo que parece. Me refiero que al final hacer una historia más o menos interesante, con 4 o 5 giros, no es tan complicado, seguro. La cuestión es
escribirlo y sobre todo dosificar. Es decir, al final, esto de que el asesino es el mayordomo, ¿no? O que el malo es el hermano secreto del tal, eso es muy fácil. La cuestión es eso, meterlo luego en una historia, ¿no? Como un impacto, pues los giros son como muy fáciles, lo que pasa es que claro, hay que envolverlo en todo lo que va alrededor y eso es más complicado. Porque ya lleva la documentación, la escritura, lo que decía antes, el ritmo, dosificar. Esa es una parte complicada y luego viene la parte que más que complicada es laboriosa y donde entra en juego la suerte, que es el publicar. Una vez que tú tienes un libro que tú crees que es bueno, a lo mejor no es bueno, o a lo mejor sí. Este es el problema, claro, que tú no te puedes valorar a ti mismo objetivamente, y dependes de preguntárselo a otra gente, a lo mejor a tus amigos. Yo, por ejemplo, la verdad es que no se lo pasé nada. Yo Aguacero, la primera persona que lo leyó fue mi agente literario, no lo leyó nadie, mi hermano lo leyó. Este libro no lo leyó nadie antes de... La segunda persona que lo leyeron fueron pues, 12 o 15 editores de España. Pues la segunda vuelta. El segundo, esta persona que ya manda cuando quiso leer ella, ya estaba el libro firmado. Y de hecho, cuando ya algunos de mis amigos ya lo leyeron, ya estaba el libro en días de publicarse. Pues bueno, este caso que decía, al final, yo más o menos sabía que el libro estaba medianamente bien escrito, pues ya lo mandé. Y ya digo, pues el problema de la publicación no es que sea complicado para el autor, porque al final, de hecho, el libro es súper sencillo. Mira, como entras en las páginas web de las editoriales y de agencias, casi todas tienen ya un email para envío de manuscritos, mandas el manuscrito y ya está. Y no te van a hacer caso. ¿Cómo te viene la pregunta? ¿A quién quieres dirigir el libro? Etcétera. Normalmente no hacen caso, ya digo, lo digo. Yo siempre comento que Aguacero, la primera novela, la mandé pues no sé, 12, 15 editoriales y a 3 o 4 agencias literarias. Una agencia literaria, para entendernos, es como lo que sería un agente en los futbolistas, ¿no? Las editoriales son como los equipos de fútbol, para entendernos, además van igual, pues van casi como en categorías y tal. Entonces, las editoriales son como los equipos de fútbol y los agentes son los que están en el medio. Y aquí te puede contratar un agente y luego ese agente te ficha y luego ese agente es el que te intenta que te contrate una editorial. Yo se lo mandé pues, a varias editoriales, algunas muy grandes, otras medianas. Solo me respondieron 2 para decirme que no. ¿Vale? Una me respondió que sí al cabo de 1 año y medio cuando yo estaba publicado con otra editorial. Que fue la editorial regional de Extremadura, que va bastante con retraso. Y bueno, fue la quiero decir, sí que me respondió al cabo de una semana y media, 2 semanas, y muy rápido me respondió una agencia que le había gustado, que le estaba gustando el libro, que me lo quería firmar, me mandó un contrato, lo firmé, y al cabo de un mes y poco, ya tenía el contrato. Yo tuve ofertas de 4 o 5 editoriales para Aguacero, de Espasa, de Grijalvo, de Maeva, de Rocas, de 4 o 5 editoriales muy grandes, y obviamente, bueno, voy a decir, escogí la peor de todas. Está mal que lo diga porque por eso ahora veis que hay como un cambio en el libro, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, yo empecé a publicar con Ediciones B, que es una editorial muy grande. ¿Vale? La jugada con Aguacero me salió muy bien, se funcionó bastante bien el libro, y lo que decía antes con la segunda, pues se pegó una hostia, campeonato, la palabra, pero cogí la peor editorial, pero ya... Yo en aquel momento era como muy inocente, que no sabía nada del mundo editorial, ahora ya pues yo no he tenido bagaje, ya sé dónde se mete. Y decía, claro, y vuelvo a lo que te estaba diciendo, que el tema de la editorial, 1, es complicado que te respondan, 2, es complicado una vez que si hay alguna editorial que te acepta publicar sin cobrarte, ese es otro tema allí, que muchas editoriales no son editoriales, son imprentas que piden dinero a los autores para publicar. Yo siempre aconsejo a los autores que empiezan que nunca paguen, porque en el momento que tú pagas por publicar, no eres un autor, eres un cliente. Claro. Parece una tontería, pero o sea, lo piensa fríamente y tiene todo, pero claro. Hay autores que yo entiendo que después de que mandan el libro a 15 o 20 editoriales, agencias, nadie les hace caso, lo vuelven a publicar, lo mandan a premios literarios, nadie les hace caso, y al final dicen, mira, pues lo voy a autopublicar y pagan dinero por publicar, pero bueno, al final es eso, tú estás pagando por tu libro, es decir, para dar a difundir tu libro, ya eres el cliente, es decir, la editorial ya tiene dinero, ya para qué te lo vamos, ya cobrado. Pero bueno, pues decía que luego todo este tema del mundo editorial y todo lo que cuento yo ahora, luego ya digo, si tenéis alguna duda, me preguntáis, son cosas que uno va aprendiendo con los años y cuando empecé no lo sabía, así me fue al principio y claro,
demasiado bien me fue para lo poco que sabía, que decía que es un tema complicado, pero una vez que lo tienes publicado, viene la tercera parte complicada, que también lo que decías tú, ¿no? Que es la promoción. Lo he dicho antes, el tema de que la primera entrevista de toda mi vida pues, fue en directo en Radio Nacional, bueno, iba a decir, no me puse demasiado nervioso porque al final la entrevista era en Radio Nacional para 1 millón de personas o 2, pero como yo estaba ahí en la radio, que no solo veía a la presentadora delante de mí y tal, y no había nadie más, pues bueno, no me ponía muy nervioso porque al final ya, de hecho, o sea, veo más caras aquí de las que yo veía ese día, claro, es que sí. Pero bueno, es la parte más complicada eso, de cuando te toca la producción, te toca el viaje. Antes de ayer estuve en San Jordi y me pegué ya 10 horas de coche para venir. Entonces, bueno, es complicado, sobre todo cuando tienes un trabajo que tienes que compaginar y ya está. Pero bueno, lo hacemos con gusto porque es una parte más del trabajo que vamos a ver. Y es lo que nos apasiona al final, porque uno que tiene una pasión, pues intenta hacer todo lo posible para llevar a cabo esa pasión. Sí. Y te voy a preguntar una cosa ahora. En alguna ocasión te han preguntado sobre tu afición a los deportes, y más en concreto al boxeo. Algunos de vosotros sabéis, ¿no?, que practicas boxeo, entre otros deportes, y comentaste, por ejemplo, que las artes marciales son una actitud frente a la vida que luego te vale para todo. Y dices, cuando comencé a escribir Aguacero, yo tenía muy claro que no quería escribir relatos o un blog, no. Yo quería que fuera una novela potente, que mereciera la pena. Pues yo, cuando boxeo, lo mismo. No me gusta mucho usar el jab, que es el golpe más básico del boxeo. No soy de dar golpes al aire, voy cuerpo a cuerpo y a muerte. Pues es un poco esta filosofía. Y yo creo que esta filosofía también ha sido manteniendo con el resto de libros y que de alguna manera es también una forma de vida al final, ¿verdad? Sí, me hace gracia porque eso fue una entrevista de estas cosas locas que pasan con la producción desde la promoción, que no sé cómo se dice. Este es el diario Sport, el diario del Barça, el mundo deportivo del Sport, ¿no? Y alguno del Barça, ¿no? De esto que me llamó la editorial, justo con Aguacero, cuando salió la primera novela. Esta Ediciones B es una editorial que está en Barcelona, que la sede está en Barcelona, y el director de Ediciones B es el actual director del Mundo Deportivo, que es el Sport. Y claro, me llamó una vez la editora y dice, oye Luis, te van a entrevistar del Mundo Deportivo, o sea, del diario Sport. Digo, ¿a mí? Que no soy Messi, el diario del Barça. No, pues te van a dedicar la contraportada, o sea, una contraportada entera del diario Sport con mi cara. Digo, pero si este libro no tiene nada que ver con deporte, que hay alguna conversación para los de fútbol, pero vamos, que no tiene nada que ver con deporte. Dice, bueno, nada, da igual, que responda al periodista, le mandamos una foto y se acabó. Y claro, el único deporte, si yo al fútbol no juego, al baloncesto tampoco, juego un poquito a frontera, pero tampoco. El único deporte que hago que me gusta es el boxeo, por tanto, me tengo una entrevista como de boxeo, literatura, y sí, hombre, me gusta el deporte y es que ahora que es igual una actitud para la vida, para la forma de moverse con tranquilidad, con seguridad en la vida. Pero bueno, fue un poco, porque además justo se había muerto Mohamed Ali, hacía un mes antes, fue en 2016 o así. Sí, pero era una de estas situaciones locas que me acuerdo de los compañeros ahí de trabajo, estaba yo trabajando en Madrid en un instituto, y me decía, Luis, dice, ¿qué narices haces tú en la diario Sport? Y digo, ¿yo qué narices soy? Digo, ahí tengo el diario y ahí estaba yo en la parte de atrás, hablando de boxeo, cuando mi novela no tiene que ver con el boxeo, pero bueno, ya está. Sí, pero me llamó la atención cuando la leí, el sentido ese cuando dices que comencé a escribir Aguacero, o sea, hablas también de esa vinculación del deporte con la literatura, que yo creo que es una buena comparación, es una interesante comparación. Sí, al final es el mens sana, el corpore sano, que se dice siempre. Siempre, a ver, al final es decir, la cultura es el trabajo de la mente, ¿no? Porque la mente, pues esto es un poco igual, que al final yo hago boxeo que me gusta, pero cualquier otro deporte, pues no para... Al final se pide para las endorfinas o lo que sea, esto que no sé bien cómo se llama, esto de la felicidad, ¿no? Y sí, viene bien para despejarse, para mantenerla... También, bueno, esto con todo, luego también hay mucha gente que se obsesiona sobre hoy en día, ¿no? Con el tema del deporte también, pero hay que mantenerla... Todo en justa medida, pues todo. Pero es que es verdad que el deporte te puede ser pues, una filosofía de vida que
yo, de hecho, por ejemplo, a mis alumnos siempre les recomiendo que hagan un deporte. Lo que pasa es que los alumnos lo único que quieren hacer hoy en día pues, es el gimnasio, ¿no? Para echarse fotos en Instagram y tal cosa. Yo les digo que, bueno, que hagan también un poco, sobre todo cuando son más jóvenes, porque el fútbol, el baloncesto, el ciclismo, que es un poco, yo qué sé, el boxeo también, si les gusta, si lo hay para entrenar, o el judo, el karate, porque es verdad que viene muy bien para centrarse un poco centrar la mente en todo. Y luego la aplicación un poco del deporte a los que escribimos, el entrenamiento que supone estar escribiendo, de intentar escribir todos los días. Por eso te quería preguntar que cómo te planificas para escribir tus novelas, que cuánto le sueles dedicar más o menos a escribir, que se escribe siempre a las mismas horas, aunque con el trabajo y las responsabilidades que tienes me parece difícil. Y una cosa curiosa que siempre en algún caso nos pueden preguntar, que si tienes algún ritual, alguna manía especial un poco para escribir. No, yo en mi caso la verdad que lo digo siempre que yo escribo cuando puedo y es poco. O sea, los fines de semana, ahora por ejemplo, pues como estamos en 21 horas en casa, me voy a la sala 24 horas que hay aquí en México. O sea, los fines de semana, de 3 de la tarde, un sábado, un domingo, hasta las 9 de la noche, estoy aquí, con chavales de 15 años que están aquí en la chica. Escribo cuando puedo, normalmente por los fines de semana, de las vacaciones y luego pues por las tardes, si tengo un rato, pues lo que pasa es que cuando llega uno del trabajo, yo en mi caso, pues llevo con la cabeza como un bombo del instituto, y muchas veces pues lo que me apetece es un rato al gimnasio, descansar y claro, intento también sacar algún ratillo por las tardes, pues no es fácil porque al final, aunque tengas ahí una hora o 2 horas libres por las tardes, mentalmente tampoco te apetece sentarte a escribir. Y voy sacando un rato cuando puedo, no tengo tampoco ningún ritual. De hecho, creo que soy la persona con menos rituales de la historia porque no, casi nunca imprimo las novelas, o las imprimo, medio las corrijo, luego me olvido de ellas. No tengo tampoco, no sigo ningún tipo de... yo, por ejemplo, nunca escribo a mano. No tengo de esto que la gente que tiene cuadernos. Yo no tengo ningún cuaderno, no uso ningún cuaderno para nada. O sea, hace años ya que no uso cuadernos, por ejemplo. Cuando eso doblo un folio, pues tengo que apuntar alguna cosa de lo que sea, cojo un folio, lo doblo, escribo lo que sea, luego pierdo el folio. Y si no, de verdad, estoy siempre, o sea, nunca tengo, cuando me documento tal, y uso mucho el móvil, por ejemplo, para el Crimen de Mayadas, ¿no? Que el libro que estuve 3 años y medio documentando, pues eso iba al archivo, por ejemplo, allí en Ciudad Rodrigo, que me encontré con Pepa allí justo, pues yo llevaba al archivo a investigar, iba con el papel y el móvil, y digo, tengo que copiar yo todo esto, que el móvil, echaba la foto y tengo todo ello, o sea, tengo casi todos mis archivos son digitales, por eso que no tengo ninguna manía, y siempre cuando vas por ahí a algún festival o tal, y siempre nos regalan cuadernos, y digo, pues son tantos para la mano, yo no sé qué cuadernos, y los bolis los uso el boli rojo para corregir a los alumnos, y luego pues el boli que traigo para presentaciones, pero es que realmente me duran un poquito y luego los pierdo y luego por eso digo que no tengo así como ningún tipo de ritual, ningún horario, ni tengo nada. Sí que tengo, lo único que sé, ¿verdad?, que nunca escribo por la noche, o sea, esto de los escritores que están hasta las 3 de la mañana y tal, digo, mira, que yo a las 8 estoy trabajando, como me acostar a las 3 de la mañana, pues imagínate cómo estaba yo al día siguiente, o sea, yo escribo en horario diurno y se acabó. Y a las 10 de la noche viendo la tele y a las 11 acostado. No sé si alguna de las personas que están ahora con nosotros no han leído todavía Aguacero, no han leído ninguno de estos libros de la trilogía, pero a mí una de las cosas, hablábamos con Aguacero un poco, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de Aguacero, son muchas cosas de las que me han llamado la atención, una de ellas son las descripciones. Y en concreto una que hace sobre Madrid. Al ser madrileño, pues me ha llamado poderosamente la atención. Y voy a leer tal cual aparece en el libro, porque tienes toda la razón. Toda la razón. Bueno, podemos decir, ¿no? El inspector Trevejo tiene un compañero cuando llega a este pueblo en el cual van a investigar los crímenes, que tiene nombre Aparecido. Y Aparecido dice, hablando de Madrid, aquí sobra gente, muchas personas en muy poco espacio, no sé cómo no se les acaba el aire. Y Trevejo dice, pues la cosa va más, a diario llegan trenes cargados de campesinos sin trabajo que se asientan en las afueras, se están levantando edificios como si fueran castillos de naipes para acogerlos.
El futuro no está en el campo, está en la ciudad. Los que vivimos en Madrid somos como muertos vivientes en una ciudad. Ya ni comemos, o comemos cualquier cosa, o nos comemos los unos a los otros. Esa reflexión que hacías de Madrid es un poco no tan lejana también, porque realmente, y tú has vivido en Madrid, y yo he vivido en Madrid muchos años, es un poco también el reflejo de lo que está sucediendo hoy en día, no solo en Madrid, sino en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Esa impersonalidad, esa invisibilidad que también sufrimos o sufren las personas que viven en esas ciudades. Y hay una también que me parece muy interesante, que, bueno, entre las muchas que, digamos, que escenificas, digamos, los lugares, escenifica los espacios, es decir, que de alguna manera generas el clima en el cual se va desarrollando la acción. Por ejemplo, del cuartel de las Angustias, que dice: el interior de la casa cuartel de las Angustias, que es el pueblo donde va Trevejo a investigar los crímenes, se parecía a la de una alimaña, o más propiamente a las entrañas mismas de la alimaña. Al carecer de patio interior, la mayoría de sus salas y corredores no contaban con luz natural, y la tenue luminosidad de las bombillas provocaba un efecto siniestro en el yeso húmedo y enverdecido de las paredes y en las baldosas del suelo, de color granate, la mayoría quebradas o levantadas. Este clima, digamos, que también reflejas en el resto de la trilogía y durante la nevada y en el crimen, bueno, en el crimen de Mayadas hay un poco menos porque está todavía... Pero bueno, yo creo que al lector o como lectores también nos ayuda mucho a estar allí, aunque no estemos, de estar allí y de alguna manera identificarnos o ponernos en la piel o ponernos en el lugar en el cual se están desarrollando los hechos. Y a este respecto, otra de las descripciones que haces dentro de Aguacero, que un poco hablas de todo el proceso de investigación de crímenes, que dices: para poder comprender un crimen en su totalidad, hay que identificar y observar cómo se relacionan entre sí cada una de las piezas que lo componen. Y para poder hacer eso, no queda otra que agarrar las pinzas para menear las piezas. Solo así podemos descubrir que las piezas, los órganos del cuerpo abiertos sobre la mesa, están desordenadas y heladas entre sí. Si asumimos que ni están vinculadas unas con otras, siguiendo un orden racional, entonces no habrá manera de resolver nunca el crimen. Yo creo que vas dejando en tus novelas como pistas, aunque al final te puede sorprender o no te puede sorprender el final, y de alguna manera, pues, tus novelas es esto, es decir, coger esa batidora de alguna manera en la cual vas a poner todas esas piezas que vas dejando, todas esas piezas de un puzzle que se va construyendo a lo largo de las novelas y que vas dejando, y que bueno, luego deriva lo que deriva y lo vamos a contarlo, lógicamente, para que lo lean los lectores. Entonces, esta manera, tienen mucho peso las descripciones dentro de tus novelas, tienen muchísimo peso los diálogos. Esas son, digamos, es una forma también de poder, de tener, digamos, esa facilidad de lectura, porque los diálogos también ayudan mucho al lector a que la lectura sea más rápida, sea más viva, sea más ágil, sea más... Entonces, en ese sentido, para mí, como lector de tus novelas, es un acierto muy importante, que no sé si hay en otros libros de novela negra, que los autores utilizan o le dan mucho peso, digamos, o le dan un peso muy importante a los diálogos. Entonces, es un acierto por tu parte el hecho de que utilices los diálogos, porque es verdad que es muy... Y de hecho, las novelas es que te pones a leerlas y... Bueno, el diálogo, realmente creo que la novela negra de los años 30 nace casi con el diálogo. He dado un par de cursos este año y el año pasado en la Universidad Popular de Extremadura sobre novela negra, o sea que tengo trabajado todo en la historiografía. La novela negra original es un 80-90% diálogo, no son diálogos, detectives muy irónicos y demás. Y sí que es verdad que hoy en día se usa mucho el diálogo en la novela, más que en la novela negra, en el thriller, ¿no? En estos tipos de Carmen Mola. Yo no hablo mal de Carmen Mola porque conozco que son amigos míos, ya sé que a algunas igual nos gusta el asunto, pero bueno, es decir, en las novelas sí que son thriller, sí que se usa mucho el diálogo, pero lo que es en la novela negra hoy en día
o en la novela en general, no novela negra, sino la novela en general, sí que es verdad que se tiende, o me da a mí la impresión que se tiende a dejar de usar el diálogo. Es decir, hay muchas novelas que van pasando páginas y páginas y no hay ningún diálogo, que los diálogos se meten en conversaciones, que no pasa nada porque al final también es un estilo literario como cualquier otro, es una opción literaria, pero bueno, a mí sí que me gusta, sobre todo si los diálogos están bien escritos o que tienen agilidad. Yo creo que una novela puede ganar mucho con los diálogos. Hay otras que pierden. El problema de los diálogos quizás es la parte más complicada, porque si un diálogo no resulta verosímil, te cargas un poco la novela. Y luego además los diálogos pues tienen que estar, si pones mucho diálogo, como en contraposición, pues las descripciones normalmente tienden a ser más ligeras. Y yo, por ejemplo, lo que he intentado, sobre todo en esta trilogía, bueno, de hecho, en El crimen de Mayadas Menor, porque es otro género, pero yo en mis libros normalmente sí que tiendo a no excederme demasiado con las descripciones, me refiero, no tengo descripciones normalmente de 15 páginas, que las hay, pero bueno, tampoco tiendo normalmente a dar pues eso, la historiografía familiar del pasado de los personajes, es decir, son descripciones que pueden ser un poquito más largas o menos, pero intento eso. Yo siempre lo digo muchas veces que además me hace gracia que lo digas tú, porque yo siempre digo que lo que mejor hago, si hago bien algo, es por un lado la ambientación, el crear ambientación. De hecho, digo a veces que la creo también, pero luego no sé lo que pasa en las novelas. Es decir, yo creo la ambientación muy bien y luego diría, ¿y ahora qué hago? Claro, sí, porque... Tengo el escenario. Claro, tengo el escenario, tal, por ejemplo, en Aguacero, ¿no? Que es en los años 50, que llegan ya a un pueblo de la Sierra Madrileña, que están levantando un pantano, tal. Y yo me acuerdo que le iba escribiendo las primeras escenas del pueblo, tal, y dijo, qué bien me está quedando. Y ahora qué hago yo. Y ahora, ¿dónde van los personajes? Claro, aquí en Primavera Cruel, que empieza, ¿no? Con el pardo, que estoy investigando bastante sobre qué era el pardo. Fui con la Amanda además un día a ver un poquillo ahí lo de la tapia del pardo y demás. Y le dijo, qué sitio más estupendo para empezar una novela, tal, no sé qué. Y empieza la novela y encuentran el cuerpo, tal. Y digo, ¿y ahora qué hago? Tal, lo que hace, como no suelo llevar un guión, o sea, no tengo escaleta, no sé muy bien lo que es, o sea, más o menos un poquito quién es el malo, pero tampoco llevo un guión muy estructurado. Me pasa eso, digo, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, está en Todos los demonios, ¿no? Que empieza con un crimen, que encuentran un cuerpo en el Instituto Goethe, ¿no? El cuerpo además con un medio embajador judío, alemán judío que había en España en los años 60, que después de la Segunda Guerra Mundial. Y digo, qué planteamiento, qué ambientación más buena, ¿no? En agosto del año 60 en Madrid, que el calor tal. Y digo, y me pasa siempre, ¿no? Que ambiente bueno, y digo, ¿y ahora qué hago con...? Claro, sí, con este señor. Y es lo que decía, y luego la otra parte que yo creo que hago bien son los diálogos, ¿no? Digo, son como mis puntos fuertes, luego tengo otros puntos blancos, lo que decía antes, pues a lo mejor precisamente pues novelas, las mías que a lo mejor no tienen estos capítulos muy cortos, los giros, hay gente pues, que al revés, hay gente que ve esto como una cosa positiva, otra gente pues le gustaría pues eso, capítulos más cortos, como más vertiginosos, ¿no? Siempre digo que yo mis novelas no son, no voy a decir que sean lentas, pero no son vertiginosas, es otro tipo de escritura, pero me hace gracia pues, porque justamente son los dos. Y de hecho, que no la he puesto aquí, porque es otra novela independiente, yo siempre lo digo que yo creo que el libro que tiene la parte de ambientación mejor conseguida de mis libros es justo Durante la Nevada, no está aquí porque no es de la trilogía de Trevejo. Yo siempre digo las primeras 50-60 páginas de Durante la Nevada, que esa es una novela que se ambienta en el año 78, y son un par de periodistas que les mandan a investigar un crimen ocurrido 10 años antes en Burgos, para hacer un reportaje. Y es un día en el que va a caer una nevada del siglo en un pueblecito de Burgos y van ellos subiendo al pueblecito y van escuchando la radio que viene la nevada y justo están en el pueblo ahí como medio investigando, es como están bajando la escala de nevada y siento que es como lo que decía antes, la ambientación, pues van a ir a un pueblo, además van a un pueblo y luego van a otro pueblo más pequeño todavía donde solo vive un habitante y tal, pero no pasa bien, ya lo acabo yo con todo esto. Luego ya empiezo yo a manejar un poco. Pero decía eso que yo creo que es la parte que a mí mejor se me da, porque sale de una forma más natural. Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos, yo creo que los lectores de tus novelas están al 100% de acuerdo con esto. La ambientación que le das a los distintos lugares o los distintos espacios en los cuales se va desarrollando la acción o en los cuales hay acción
pues invitar todo es digamos, una afinidad del lector con ese lugar. Y yo creo que vamos a ir medio terminando para que el resto de personas que están aquí en la sala puedan hacerte preguntas. Y quería hacerte 4 preguntas y media para ir terminando, ¿vale? La primera, ¿tienes pensado ubicar algunas de tus futuras novelas en Béjar? Sí, yo espero que sí. Ahora la que tengo ahora entre manos no se ambienta en Béjar, se ambienta en las Urbes, pero no viene muy lejos, pero o sea, de momento no tengo ninguna... O sea, quiero decir, el crimen de Mayada no se ambienta en Béjar, aunque hay algún personaje de Béjar y tal. Pero la palabra Béjar, si te digo, aparece en la última, esta de aquí la escribí al 90% en Béjar. La tercera, esta la escribí además durante la pandemia, aquí en Béjar, justo que llegamos a Madrid en 2020, en marzo, llevamos una semana aquí, cuando nos encerraron, o sea que nos estamos aquí en Béjar, que siempre te cuento, y yo esta novela tenía justo acabado de empezarla y la escribí, por tanto, el 90%, pues aquí encerrado en Béjar, durante la pandemia. O sea, a mí me vino bien porque así pude dedicarme, que no sé dónde sacar tiempo, pues ahí teniendo tiempo del mundo para... Y bueno, por eso digo que parte de la palabra Béjar al final, porque fue el lugar donde escribí. Y sí, yo espero, a ver, tarde o temprano, pues tiene que caer, porque al final uno escribe donde lo que conozco yo por lo menos, tiendo a escribir donde conozco. La segunda, por ejemplo, está aquí, hay una parte que se ambienta en Cataluña, en un pueblecito de Cataluña, pues bueno, andate por allí. Esta se ambienta sobre todo en Madrid, pues bueno, yo vivía en Madrid. Al final uno va ambientando siempre un poco lo que conoce, entonces pues tarde o temprano caerá una en Béjar. No sé cuándo, pero tarde o temprano llegará. Seguro. De hecho, esto que estás diciendo, hay una frase que creo que dijiste tú en una entrevista, que dijiste un escritor tiene que escribir sobre lo que conoce y le toque emocionalmente. Y un poco en ese sentido lo que estamos diciendo ahora, que uno normalmente o habitualmente suele escribir de lo que conoce, de lo que tiene más cerca, etc. Te quería preguntar también, bueno, ya nos has dicho algo, y ya a mí en